7:44 de la mañana, le doy la bienvenida a este espacio al economista Mauricio Pozo, analista en materia económica, por exministro de Economía y Finanzas también. Bienvenido. Buenos días, Liz, un gusto estar aquí. A usted nuevamente gracias, el gusto es nuestro. Economista, el gobierno va consolidando este plan de dar paso a la eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. Ya escuchábamos que incluso la socialización que tiene para llegar a un acuerdo con, por ejemplo, el gremio de taxistas iría por buen camino. Ahí quiero su opinión. ¿Va el Ejecutivo haciendo bien las cosas dentro de esta decisión que para muchos pues ha sido difícil ejecutar en otros gobiernos por ese costo político? ¿Es el tiempo preciso para tomar una decisión como esta? Se han tomado algunas acciones en el pasado. En el 2003 hizo un ajuste buscando los precios reales del 30% a los derivados. Y en el gobierno del expresidente Moreno, en el año 2020, en plena pandemia, recordará usted, hicimos un ajuste del 5% mensual que quedó en el 3% para la finalización de ese gobierno y se continuó los primeros meses del gobierno del expresidente Lasso. Lamentablemente después de esto fue suspendido y ahora buscamos retornar al proceso. Obviamente en el caso de la gasolina Extra y Ecopaís, más no en el caso del diésel, que por cierto aglutina cerca del 70% del subsidio total al tema de los derivados. Pero me parece que es un avance importante en el sentido de que empecemos a desmitificar este problema. Esto le representa al Estado cerca de 3.000 millones de dólares anuales en el costo. Obviamente ahí está el diésel, como mencioné, pero en el caso particular de las gasolinas son cerca de 600 millones, a lo que habrá que restar esta compensación que quieren aplicar para los taxis, las tricimotos, las camionetas, que se usa mucho en el sector rural principalmente. Y antes de hablar quizás de esas cifras, sí quería preguntarle también en este ahorro, en lo que usted acaba de mencionar, ¿marca una diferencia el no haber focalizado, sino eliminado los subsidios? Lo que pasa, Liz, es que usted no puede tener precios subsidiados, porque cuando usted tiene precios subsidiados no focaliza nada. Este es un subsidio a los precios, lo que tenemos hasta este momento. Los subsidios tienen que estar dirigidos a las personas, a los sectores, a las empresas, a las actividades, no a la generalidad. Porque en ese caso particular se producen distorsiones, no se llega a donde se tiene que llegar, no se protege al sector que se quiere proteger. Aquí tiene que tener cualquier política en esta materia precios reales para todos del mismo precio, no precios diferenciados, y de ahí un sistema de compensación o de recuperación del poder adquisitivo, si usted quiere llamarle, a los sectores que se requieran. Así que no me parece mal, sin ser perfecto, porque no existen subsidios perfectos, que se busque brindar recursos para que no haya el impacto al usuario final, como menciono, en el caso de camionetas del sector rural o en el caso de tricimotos. En el caso de los taxis, asumo que el gobierno habrá hecho el análisis respectivo. Habrá que preguntarse quién usa taxis en el país. Si está utilizando la clase pobre que requiere el subsidio o también está un poco más arriba, pero esa discusión probablemente ya es intrascendente, ya es un subsidio que se va a venir a aplicar y parecería que sin ser perfecto va en la línea, como mencioné antes, de desmitificar este tema de subsidiar precios. Pero mire que en el caso de los taxistas, el gobierno está considerando esta compensación en base a 6 galones, ¿verdad?, de gasolina, sea que el taxista esté ubicado en determinado punto del país, y con esto pues se habla de una compensación de $41 al mes. ¿Sería eso un valor real? Ese es un valor que han sacado del cálculo en base al consumo que se tiene a nivel promedio nacional. Probablemente no es el más exacto, pero probablemente eso tampoco es lo importante en este momento, Liz. Lo importante es que empecemos con un proceso de levantar el subsidio a los precios de los derivados. Ojalá en algún momento topemos del tema del diésel, que ese es otro tema y es el más grueso. Y asimismo se busca un sistema de compensación
a los sectores que puedan requerir para evitar impactos, por ejemplo, en la tarifa de transporte público, en el transporte de carga o en la pesca artesanal. Aquí hay que tener presente también que el Ecuador es el único país de la región que tiene subsidios a los precios de los derivados. Bueno, con la excepción de Venezuela, que no es el mejor ejemplo. Y producto de lo mismo, tenemos un problema, por ejemplo, de distorsión con el contrabando. ¿Por qué hay contrabando con Colombia y por qué hay contrabando con el Perú de algunos derivados? Porque el diferencial de precios es enorme, porque aquí es mucho más barato que el precio del galón o del tanque de gas en los países vecinos. No es el caso que estamos conversando, porque el gas no se lo está topando, pero sí es importante que empecemos en un proceso de llegar a valores reales y que de alguna manera busquemos algún tipo de compensación a los sectores que eventualmente pueden tener algún tipo de afectación por esta decisión. Pero si bien van a recibir, por ejemplo, los taxistas esta compensación, lo cierto es que al aumentar el precio de las gasolinas, ponerlo a un estándar internacional, ahora de $2.45 quizás por galón, subir estos 25 centavos a $2.72, nada podrá tampoco descartar que esos taxistas opten por otra alternativa, que a lo mejor más adelante migren al uso de gas, por ejemplo. Bueno, es un poco prematuro adelantarnos a ver qué puede acontecer. Me parecería que no va a ocurrir una situación así. Recuerde que lo que se está conversando es un ajuste a uno de los insumos que participan en el uso del taxi, en este caso particular. Pero ese no es el único costo, hay costos de transporte, hay costos de seguros, hay mantenimiento, etcétera. Es decir, esto en el tiempo se va a terminar diluyendo. Esto ya ocurrió en el pasado, no existe ese fantasma que algunos mencionan de que esto va a generar una espiral inflacionaria y que todo el costo de la vida en general va a subir. Esto no va a ocurrir por varias razones. Una, porque es un ingrediente pequeño de una lista muy larga de costos. Y segundo, porque para que exista eso necesita usted una especie de motor monetario que le permita avanzar en una inflación más alta, y eso no va a haber. Primero, porque estamos dolarizados. Segundo, porque no existe ni siquiera la capacidad de demanda suficiente hasta por tener un ambiente de estancamiento económico todavía. Pero por esas razones yo creería que este tema va a terminar siendo mucho más beneficioso que complicado. Así que en ese sentido tener un poco de fe de que estamos avanzando en una línea de eliminar un subsidio absolutamente perjudicial. Y que vale comentar algo, Liz. En los últimos 18 años, no sé si la pantalla me pueda ayudar, hemos generado por subsidios a los derivados 45.000 millones de dólares. Es lo que hemos dedicado, aquí tienen el cuadro, que es la parte color naranja. Fíjense ustedes, en los últimos 18 años, aquí estamos del 2007 al 2024 estimado, 45.000 millones hemos dedicado a subsidiar combustibles. Si esto habría sido bueno para el país, la situación habría sido otra. Tal vez los niveles de pobreza han sido menores, ha mejorado el empleo tal vez. Esto ha sido perjudicial para el país, para los gobiernos, para los presupuestos, para la gente pobre en especial. Hay que empezar a levantar esto y obviamente dirigir los recursos que brinde una eliminación del subsidio a donde obviamente hay una necesidad. El tema de la seguridad, mejorar la calidad del gasto y la asignación en temas de salud, en tema de educación, pero no mantener un tema que realmente no nos ha brindado ningún tipo de beneficio. Es más, nos ha costado una cifra muy representativa a lo largo del tiempo. Economista, y se esperaría que esto sea lo que abre el camino y que se convierta en una primera fase a lo mejor, y que de ahí pudiera el gobierno seguir con el diésel o con el gas. Pero ya fue muy claro el ministro, ahora precisamente que usted hablaba de esto, él dijo que no, que dejó muy claro que el diésel, por ejemplo, no es un tema en el que se va a entrar a la discusión si eliminar o no el subsidio. Entiendo que debe haber razones hasta políticas para no topar este precio, pero algún rato tenemos que llegar a eso. En el caso del diésel, obviamente depende del precio en el mercado internacional, pero para dar un número, nos genera alrededor de 2.500 millones anuales de costo. Y el diésel se puede poner a precios internacionales y asimismo
buscar un sistema de compensación similar o parecido al que estaría aplicándose en el caso de las gasolinas. Pero tenemos que llegar a eso. Si por razones políticas no lo quieren hacer, algún rato lo vamos a tener que hacer, porque como menciono, esto ha generado una distorsión a lo largo del tiempo y ningún beneficio. Y además no existe aplicación similar alguna en el ámbito internacional. El Ecuador no puede estar fuera de lo que es la aplicación del tratamiento de los subsidios. Los subsidios, hay que entender, aplican todos los países, los grandes, los pequeños, los de la izquierda, los de la derecha. Todos tienen subsidios. Es decir, no es malo ni bueno por concepto. Es malo cuando no cumple un rol, no cumple un perfil. Tiene que cumplir el rol de que esté focalizado, vaya donde tiene que estar presupuestado, no puede generar distorsiones. Ese es un buen subsidio. ¿Cuál es uno bueno en el Ecuador? El bono de desarrollo humano, sin ser perfecto. ¿Cuál es un mal subsidio? El subsidio a los derivados de combustibles. Por lo tanto, hay que ir poco a poco llegando y políticamente ver también cuándo es esto viable. Ojalá pueda hacer en este gobierno, le veo difícil, pero algún rato va a tener que hacérselo. Ahora, con liberar los precios, ¿no? Y estar sujetos a esos precios internacionales, también se ha dicho que se va a aplicar este sistema de bandas, que permitirá pues que el precio suba o baje, fluctuando en un porcentaje entre el 5% y un 10%. ¿Esto de aquí le da estabilidad al proceso? Es un error de política económica mantener un precio subsidiado cuando el referente no controla usted. El Ecuador no controla el precio del petróleo. El Ecuador no controla el precio del derivado en el mercado internacional. Por lo tanto, es mucho más vulnerable a lo que acontezca en ese precio. Si es mucho más vulnerable a ello, lo obvio es mantener precios que fluctúen de acuerdo a lo que pasa en el mercado internacional, que es lo que debería buscar arribarse con un esquema, por ejemplo, de bandas. Lo que teníamos en el pasado fue un sistema similar a las bandas. Lo que se quiere aplicar, entendería yo, que va en la misma línea. Es decir, el día de mañana, una vez que se alcancen los precios internacionales, subirá el precio, bajará el precio de acuerdo a lo que acontezca en el mercado, y tenemos que sustentarnos en esa realidad, porque como explico, no podemos afectar el precio y no podemos estar de alguna manera subsidiando algo que no controlamos. Esto es un error en materia de gestión económica. Y ahora, con esta medida, ¿cuánto quizás en números le representa al Ecuador el poder tener ahora más dinero para inversión, por ejemplo, en lo social, que usted bien señalaba y que se ha dejado de destinar precisamente por haber mantenido durante años estos subsidios a los combustibles? Bueno, esto es una parte de lo que es un programa económico. Obviamente hay que hacer muchas otras cosas más. El acuerdo con el fondo era necesario, era urgente, pero no es suficiente. Hay que abordar otros ámbitos. Estos recursos que provenga del caso de la eliminación del subsidio a los precios de los derivados, o una parte de aquellos, el tema del IVA, que se lo adoptó hace pocos meses, tiene que unirse a otras acciones para poder primero definir a qué recursos, perdón, más bien a qué sectores tiene que dirigirse este aumento de fondos, unido a los recursos frescos del acuerdo internacional, y además poder definir cuál es realmente el rol del Estado. Si el Estado va a seguir participando de empresario fallido, o esto va a poder ser, bajo la figura legal que tenemos, concesionado, entregado con alianzas o el esquema que sea al sector privado, para que el Estado se concentre en lo que tiene que concentrarse, en salud, en educación, en seguridad, en justicia, y no meterse en cosas que no lo hace bien y que desperdicia fondos. Uno. Y dos, mejorar la calidad del gasto. Si no mejoramos la calidad del gasto, esto no va a funcionar. A veces no es un problema de plata, no es un tema de que porque le demos más plata a la educación nos va a ir mejor, o a la salud. Hay que mejorar la calidad de la gestión, de la administración. Si no, el beneficio a la ciudadanía no va a llegar. Entonces hay que caminar en muchos ámbitos, la reforma a la seguridad social, el tema de la rendición de cuentas de la plata que reciben los GATS, entre otros beneficiarios, para que todos estos esfuerzos de los subsidios, del IVA, etcétera, pueda llegar y pueda sentirse en la ciudadanía. Gracias, economista, por habernos acompañado con su análisis y punto de vista sobre este tema que está marcando la jornada en el país. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, Liz, de la orden. Buenos días, son las 7:59 de la mañana, momento ya de despedir, Milton y amigos, esta emisión de noticias. Así es, tenemos más información. Recuerde, 2:30 está convocada la Asamblea Nacional para decidir si autoriza o no el juicio penal a la vicepresidenta de la República. Ya les contaremos, vienen las noticias locales. Liz, buen fin de semana. Igual toca para el ti. mediodía todavía. Igual para ti, Milton. Toca la Un noche. abrazo. Igual.